Bueno, muy bien. Continuamos con esta segunda parte que va a referir, como lo planteamos en la agenda, a asuntos de las ciencias sociales, la problematización, la interrogación, y vamos a tratar de ir relacionando, ¿verdad? Es importante que ustedes relacionen los temas, ¿verdad? Es decir, estuvimos trabajando ahora la evaluación, bueno, es bien interesante porque además el conocimiento en educación es uno, ¿verdad? Entonces, necesitamos hacer relaciones. Eso que después también tenemos que enseñar a los niños y que nos dificulta tanto. Ellos a veces espontáneamente hacen relaciones, pero nosotros también tenemos que enseñar a relacionar, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes en sus apuntes que están tomando o pensando, vayan haciendo estas relaciones entre autores, además, ¿verdad? De los que se les ha ido proporcionando y los que el sistema o primaria propuso como orientación de lecturas. Bueno, este tema refiere a la problematización en ciencias sociales en el ciclo escolar, la interrogación didáctica, es decir, ustedes aquí tienen que centrarse muy bien en su escritura en dos asuntos, la problematización en las ciencias sociales y la interrogación didáctica. ¿Por qué están vinculados? Porque la interrogación didáctica es uno de los caminos, y yo diría el mayoritariamente relevante, para problematizar en la enseñanza de las ciencias sociales. Ustedes saben que esto viene del campo de la investigación social, ¿verdad? Es decir, cuando nos planteamos un problema, cuando nos planteamos hipótesis sobre determinado problema, nos interesa y nos parece relevante las indagaciones y las investigaciones sobre esta temática, vienen del campo del conocimiento científico social. En este caso particularmente nos sitúa en el ciclo escolar, es decir, contextualiza que esa problematización a determinado tema y la definición de algún problema que es el objeto de estudio es en el ciclo escolar. Por eso estamos hablando de una epistemología escolar. A mí me gusta mucho ese término que ha acuñado durante largo tiempo leyendo epistemologías, ¿verdad?, en plural, donde se origina el conocimiento, la ciencia particularmente, los campos disciplinares, pero en un momento, haciendo una tesis, dije, pero bueno, en la escuela también se origina conocimiento. Es la base, la escuela, de determinados conocimientos que solo se pueden generar en la escuela. Porque no es solamente el conocimiento de la ciencia que tratamos de que los niños construyan, sino que existe un contexto particular en el ciclo escolar, que es la institución educativa, que es el aula, que es la trayectoria de ese grupo, la trayectoria del docente, y eso constituye una epistemología escolar, ¿verdad? Entonces, nos sitúa en el contexto del aula, cómo problematizamos en ciencias sociales a través de la interrogación didáctica. Y acá quiero referirme particularmente a 3 puntos, que son las ciencias sociales entre el problema y la problematización. Voy a tratar de ir llevándolo del campo de la investigación al aula, ¿verdad? La diferencia que tenemos con el cientista, con el investigador, ¿sí? Siendo nosotros maestros, que si bien hemos reiterado que nosotros debemos hacer investigación-acción en nuestras aulas, difiere en algún asunto con el cientista, ¿verdad? Con el historiador, con el geógrafo, con el antropólogo, porque nosotros investigamos sobre nuestro hacer, ¿verdad? Sobre nuestro hacer práctico. El otro asunto que quiero trabajar, brevemente quiero hacer mención a las configuraciones didácticas. Este es un texto
indudablemente referente para la didáctica, es del 97, pero en su momento, yo tuve también, por suerte, el privilegio de ir a muchas conferencias con Edith, que ahora lamentablemente falleció. Ella además fue tutora, hizo tutoría a muchísimos docentes en la Universidad Ort, y dejó este aporte entre infinidad, tiene una infinidad de trabajos. Hoy veo que en las aulas y en los cursos de formación se menciona poco Edith Litvin. Sin embargo, fue los primeros trabajos fundantes en cuanto a qué son las configuraciones didácticas y particularmente la interrogación didáctica. En un momento, en práctica, allá por los años 2000, se comenzó a trabajar mucho. Y brevemente diré, ustedes está en línea, así que perfectamente lo pueden bajar, refiere a las configuraciones didácticas en educación superior, es decir, en la universidad. Pero en el 2000 se empezó a trabajar en el área de práctica para trabajar con los estudiantes el tema de estas configuraciones. Es decir, la forma, dicho sencillamente, en que el docente presenta el saber en el aula y construye conocimiento con sus alumnos con todos sus componentes. La interrogación didáctica es una de esas configuraciones que el docente pone en juego a la hora de construir el conocimiento con sus alumnos, sean escolares, sean liceales, sean de la educación superior. La interrogación es una de las configuraciones didácticas en el que este tema, por ejemplo, está centrado. Pueden hacer mención, porque realmente creo que es una autora que es de cabecera para nosotros en cuanto a la didáctica. Y esta interrogación didáctica, ¿con qué lo estoy enlazando? Y además les digo por qué lo estoy enlazando. Porque hice un trabajo final de un posgrado donde me dediqué al discurso didáctico pedagógico en el aula por parte de los formadores, de los formadores de formadores. Es un tema muy interesante el trabajo con el discurso en el aula, porque cada uno de nosotros elabora un discurso en función de qué, de su formación, de sus experiencias. No por ser más grande y tener trayectoria es que se pregunta mejor, sino tener claro qué queremos preguntar y para qué. Ese discurso que elaboramos los docentes tiene muchos cruzamientos, ¿verdad? Es una red de relaciones entre lo que estudio, entre lo que me propongo, los objetivos, el currículum, los dos, también el oculto, ¿verdad? Ese discurso que elaboramos tiene que ver con nuestra subjetividad y con nuestra pasión por enseñar, pero además en el aula existen varios discursos, ¿verdad? El discurso en general, si tenemos practicantes, es el discurso de 3 generaciones, ¿sí? El del docente, el de los estudiantes y el de los niños, que también contribuyen a ese discurso en el aula. Entonces, esa conjunción de voces, como dicen los historiadores, traer las voces, porque también se traen las voces del historiador, ¿verdad? Cuando uno trae un relato, trae también las voces de los historiadores. Eso conforma un discurso particular en el aula que se da en esa aula y no en otra. Es un discurso singular, sin duda, y ahí apuntamos. Particularmente podríamos analizar dentro del discurso muchísimas cosas, pero hoy nos vamos a centrar en la interrogación y en las buenas preguntas, esas preguntas esenciales que tenemos que hacer para ir, primero puede ser indagando sobre qué aprendieron, qué saben estos niños en relación a este tema, o plantear preguntas para formular problemas, ¿sí?
dentro de los temas que tenemos que tratar u otros que los alumnos traigan, y a través de las preguntas también se problematiza, ¿verdad? Porque hay un asunto que un problema no es lo mismo que problematizar, ¿verdad? En el caso de la investigación, el investigador o el docente investigador se plantea un problema que tiene que ver con una necesidad, con un vacío que existe para la investigación. En el caso de nosotros los docentes, porque algo en el aula necesitamos saber, no tenemos información y además lo visualizamos como un problema, como un obstáculo, como algo que está faltando para poder avanzar. Problematizar además ese problema que me propongo tiene que ver con hacer indagaciones preliminares, con hacernos preguntas si realmente es un problema. ¿Es un problema? ¿Para quién lo es? ¿Por qué tiene características de problema? ¿Sí? Porque de pronto lo es para nosotros en nuestra aula, pero no lo es para la comunidad académica. ¿Sí? Entonces, problematizar significa, en este caso, pensar sobre muchas preguntas problema. ¿Qué me sugiere este problema? ¿Por qué lo considero así? ¿Y qué preguntas en general tenemos que hacernos preguntas y preguntas valiosas sobre el problema, para ir abriendo, digamos, la cancha para avanzar? En ciencias sociales particularmente resulta sumamente interesante esto. Bueno, Rubén y yo ya habrán visto que es nuestra pasión las ciencias sociales. Entonces, particularmente se da que se puede investigar sobre asuntos sociales. Y ese problema pasa a ser el objeto de estudio en mi aula, tanto para el docente como para los alumnos, ¿verdad? Aquello que siempre nos planteamos, el maestro, que el maestro propone el tema, que el maestro trae el tema al aula, ¿verdad? Y que también lo pueden traer los alumnos. Bueno, ahí habrá que problematizar esa temática que traen los alumnos, o ya capaz que lo traen definido como un problema, hacer preguntas, una batería de preguntas, para ver si realmente es un problema y qué queremos saber, qué objetivo nos proponemos. A propósito de esto voy a hacer algunos ejemplos. En algunos años conformé los tribunales de los clubes de ciencia en el departamento de Colonia y vi cosas maravillosas que hacen los maestros y hay poca difusión de ellos. Uno particularmente de Juan Lacase, me llamó muchísimo la atención, después los acompañé a esos docentes, porque primero en las clases más pequeñas, vieron cuando se trabaja los trabajos, el trabajo, mejor dicho, eh, la localidad, la historia de la localidad. Bueno, ¿con qué se encontraron esos niños? Creo que ahí fue segundo y tercero, con que era un lugar de muchas fábricas, que en realidad había plantas industriales muy importantes en esa zona de nuestro país y particularmente en Juan Lacase, pero que habían cerrado por distintos motivos, en distintas épocas, habían cerrado. Y allí surgió que en las familias había muchos abuelos, por ejemplo, o bisabuelos o abuelas, que habían trabajado en esas fábricas y que luego se habían quedado desocupados durante largo tiempo y que se habían tenido que dedicar a otras labores. Eso, que fue una problemática que trajeron los niños, desencadenó toda una investigación a lo largo del ciclo escolar. Es bueno que ustedes pongan algún ejemplo también en la escritura, ¿verdad? No se olviden que esto es didáctica, por lo tanto, tenemos que ver tiene que quedar plasmado como ese recorrido, ¿verdad? Detonó toda una investigación con planteo de hipótesis, con búsqueda de información, con entrevistas a esos actores, ¿sí? Además, a la gente que
aún vive, ¿verdad?, esa época, a qué se dedican. Sobre todo se centraron en las mujeres, ya que la mayoría de esas empresas, sus obreras eran mujeres, y entonces ahí se abarcó como todo el ciclo escolar con una sola problemática, y se problematizó según los niveles, ¿verdad? Es decir, en primer y segundo año, ya en sexto hicieron gráficos, usaron mucho estadística, medios tecnológicos para representar todo ese trayecto investigativo que hicieron en ciencias sociales, y ahora están en otro sobre el papel de la mujer en la sociedad de Juan Lacase. Es decir, las temáticas y las problemáticas tenemos que analizarlas y problematizarlas a través de preguntas, de hipótesis y de la búsqueda de información. Esos son 3 elementos importantes. Es lo mismo que hacen los investigadores. A veces se plantean un problema que en realidad resulta un problema solamente para él y no para la comunidad académica, ¿verdad? ¿Qué nos reditúa el planteamiento de este problema? ¿Sí? Soluciones, bueno, puede haber algún acercamiento a conocer qué acciones se podrían tomar, ¿verdad? Pero no soluciones reales a partir de esto, pero sí sirve y mucho para enseñar. Y para que los niños aprendan, sobre todo, determinadas habilidades, como el rastreo de información, la formulación de preguntas, la formulación de hipótesis, la selección bibliográfica. Es decir, se desarrollan un montón de habilidades que tienen que ver con esto. La interrogación didáctica es una herramienta fundamental para el docente, pero también lo es para el alumno. A veces hablamos solamente de interrogación didáctica de parte del docente, ¿verdad? Sin embargo, también existe, miren, abundante bibliografía que tiene que ver con esto de la interrogación didáctica, no solo del profesor, sino del alumno. Acá les traje un libro que ha sido reeditado muchas veces, tengo que pegar después en el PPT la imagen, que miren qué curioso, no se llama interrogación didáctica, se llama claves para incluir, aprender, enseñar y comprender. Es decir, ahí refiere a determinadas habilidades, es de Analía Palacios, que es compiladora, pero que todo el libro refiere a cómo incluir. Entonces, en esto que les estoy diciendo de relacionar los temas, ¿sí? Aprender, enseñar y comprender tiene muchísimo que ver con la interrogación didáctica, sin duda. Hicieron una investigación, además ustedes saben que se relaciona con la comunicación y con la sociolingüística, ¿verdad? Cuando hablamos de interrogación didáctica estamos abarcando otros campos de la investigación y otros objetos de estudio, que es, por ejemplo, la psicología educacional, la sociología, la sociolingüística, tiene que ver con esto del planteo del discurso en el aula y la interrogación didáctica. Y acá las autoras, se los voy a leer textual, dice que el habla de los profesores es el vínculo fundamental de la enseñanza y el aprendizaje. El habla de los estudiantes muestra gran parte de los aprendizajes alcanzados. En esto me detengo. Si nosotros hacemos una buena interrogación didáctica y los estudiantes hablan sobre respondiendo a este asunto, nos va a mostrar muchísimo cuánto han aprendido esos estudiantes o cuánto saben de determinado tema, que puede ser el punto de partida, el punto de llegada, ¿verdad? Entonces, el lenguaje es una parte importante de las identidades de quienes participan en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, acá se vincula la interrogación didáctica, la estoy vinculando en este momento,
con el lenguaje y las habilidades lingüísticas que ponemos en juego. Yo he tenido particularmente algunas experiencias con estudiantes y también con maestros que me dieron a pensar cómo interrogo yo a los formadores, a los formadores de formadores o a mis estudiantes magisteriales. En un momento, en el año 2000, nos pidieron que grabáramos nuestras clases y las desgrabáramos, justamente ¿para qué? Para hacer esto de la interrogación didáctica, para ver cuáles son nuestras preguntas. ¿Son abiertas? ¿Son cerradas? ¿Son hechas en tiempo? ¿Permiten la retroalimentación? ¿Sí? Entonces, ahí aprendí mucho, había que ponerlas a disposición y después hubo un revuelo, nadie quería grabarse para que el otro te escuchara, pero sí que nuestros estudiantes sí nos escuchan. De manera que lo hice, pero particularmente para mí, para, ¿saben qué? Escucharme. ¿Qué preguntaba? ¿Cómo preguntaba? Me acuerdo que fue en una clase de geometría con unos niños de sexto. Me descubrí cosas de mí misma que no tenía ni idea. Hasta casi la voz me desconocí. Y me fui anotando las preguntas que iba haciendo y que respondían los niños. Yo estaba muy centrada en lo que yo preguntaba y validaba o desechaba lo que los niños respondían. Sin embargo, el niño también, a través de nuestra interrogación, que tiene un sentido, ¿verdad?, desde lo didáctico, el niño también devuelve preguntas. Bueno, ¿qué hacemos con esas preguntas? Entonces, Córsico y Rossetti dice que en los actos de habla, los maestros y los profesores, en general requerimos la participación de los estudiantes más activos, que responden correctamente, descuidando a veces los menos activos. Y eso nos ocurre a todos, porque en esto de querer construir el conocimiento, terminamos a veces, y en forma muy reiterada, dándole la palabra al que anda volando, como decimos nosotros, ¿verdad? O al que tiene la respuesta correcta. Y le damos mucho menos la palabra al que está menos activo. Pero tal vez el obstáculo didáctico sea nuestra propia pregunta, ¿sí? La manera en que la estamos formulando, que no llega a todos. Y la idea es que la pregunta llegue a todos, ¿verdad? Que sea comprensible y formulada de manera de yo recoger lo que quiero recoger. Tal vez no lo haga y tenga que repreguntar muchas veces, hacer la pregunta, pero no volver a reiterar la misma, ¿verdad? Porque si no, reformularla, que eso es el desafío, ¿verdad? Reformularla en el momento para que todos entiendan qué estoy preguntando, ¿sí? Máxime, si me pregunta, es para problematizar las respuestas que dijeron los niños, ¿sí? No sé si soy clara con esto. La respuesta de los niños puede ser un elemento para que yo reformule una pregunta problematizando, ¿sí? ¿Desde qué lugar lo dices? ¿Puedes fundamentar tu respuesta? ¿Sí? Y nosotros volver a elaborar esas preguntas. La problematización en el aula se hace en el propio discurso con lo que surge, ¿verdad? Una cosa es problematizar el tema, el problema, y otra cosa es cuando problematizamos en el discurso las respuestas de los niños. O formulamos nosotros preguntas que tienen que ver con problematizar algún aspecto, ¿sí?, de esas preguntas que estoy haciendo. Otra cosa que hacemos los maestros, los docentes, es dar información acerca de cómo se organiza el trabajo. Impartimos órdenes, preguntamos, antes que promover una actividad, dicen estos autores, interiorizada por el aprendizaje. Damos las órdenes de qué hay que hacer. Estas son las consignas, sin quitarle el valor a las consignas, ¿verdad? Este es el trabajo, nos vamos a organizar de esta manera, y capaz que en definitiva no pusimos el foco
en qué queremos que los niños aprendan con eso, con esa organización del trabajo. ¿Los vamos a dejar en autonomía? ¿Sí? ¿O vamos a dar solamente nosotros las pautas? También dicen los autores que convertir situaciones de diálogo en una mayéutica imperfecta sin formulación del problema. Esto es otro de los obstáculos que dicen las autoras, ¿verdad? Para que ejerciten esquemas de asimilación que poseen los estudiantes para elaborar otras nociones. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo propongo una situación de diálogo, pero no formulo preguntas problema, ¿sí? Entonces, mis preguntas van a ser reiterativas, monótonas, sobre el contenido, ¿sí? O sobre el campo disciplinar que yo estoy haciendo, pero necesitamos problematizar ese tema. Si estamos hablando, por ejemplo, por decirles, no sé, el movimiento de las dunas en Rocha, bueno, ¿por qué se da ese asunto? ¿Cómo es posible que haya movilidad de dunas? ¿Quién lo dice? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué opinión les merece esta cuestión? ¿Verdad? Porque ahí, con esas respuestas, nosotros nos vamos posicionando que saben sobre este tema, ¿sí? Pero además, si saben argumentar, si saben justificar, si saben describir, si saben explicar. Todas esas habilidades que cuando preguntamos, nosotros también ponemos en juego, ¿sí? Entonces, otro asunto que dicen estas autoras es enfatizar el conocimiento en datos y hechos, cosa muy común en historia, ¿verdad? Limitándose a que los estudiantes contesten. Ahí, además de que estaríamos en un paradigma positivista, tendría que ver con lo fáctico, ¿verdad? Cuándo fue la batalla de las piedras, cuándo se juró la primera constitución. Bueno, ahí tendríamos que entrar con una batería de preguntas para, si necesitamos de los hechos y de los datos. Esto no quiere decir que no, pero no nos podemos quedar ahí, sino que problematizar, bueno, en 1811, ¿verdad? 1830, bueno, ¿cuál era el contexto? ¿Quiénes eran los actores sociales en ese momento? ¿Sí? Realmente tan alejado, como es en el caso de la historia del niño, todos estos asuntos, ¿verdad? Necesitamos contextualizar, problematizar para que busquen, ¿sí? En ese momento, además, cuál era la cabeza, la ideología en ese momento. Otra de las cosas que hacemos los docentes es realizar exposiciones breves, seguidas de preguntas, limitándose a que los estudiantes contesten. Es decir, yo hago una breve reseña de lo que fue la jura de la Constitución, que se juró en todas las plazas de los pueblos del Uruguay en ese momento, que pasó a llamarse República, Estado Oriental del Uruguay, ¿verdad? Entonces, ahí hago una breve exposición, quiénes estaban, cómo, qué sé yo, seguido de preguntas. Esa es una forma de interrogación didáctica que nos limita solamente a qué, a que los estudiantes contesten, ¿verdad? Por ejemplo, en tu ciudad, ¿dónde habrá sido? ¿Quiénes estarían presentes en el caso de los de diferentes pueblos? Entonces, descartar aportes de los estudiantes sin analizarlo es otra de las cosas que hacemos. Descartamos lo que dicen, más si consideramos que están con error, ¿verdad? Justamente lo que tenemos que hacer es tomar esa respuesta para problematizarla, para analizarla y decir, bueno, ¿a qué refieres cuando refieres con esto? Perdiendo la oportunidad para ayudarlos a reelaborar las ideas. Miren la oportunidad que nos perdemos, ¿sí? Es tomar eso, da la posibilidad de reelaborar y construir mejor el conocimiento. Sí, Luis. No, que en realidad a veces incluso no damos la oportunidad de validar ese conocimiento, ¿no?
de quién valida el conocimiento social, ¿no? ¿Quién valida que la Constitución se juró en todos los pueblos del país de aquel momento, ¿no? ¿Quién valida ese conocimiento? ¿Lo digo yo y porque lo dice el maestro ya está? ¿Y es verdad? Este, ¿Qué otras, digamos, autoridades científicas son las que validan el conocimiento en ciencias sociales, ¿no? En otras áreas de conocimiento. Pero incluso cuando preguntamos, como decías recién, a mí es muy común en nosotros, ¿no? Y más en los practicantes, por ejemplo, que cuando alguien dice algo que era lo que esperaba que se dijera, eso era lo que yo quería escuchar, Claro, ¿no? O sea, dijo lo que quería escuchar, ya está, se cerró, quedé contento y se supone que todo el mundo entendió porque escuchó lo que dijo el compañero. bien. Ahora, no hay momento de cuestionamiento. Es bien relevante lo que traes, Luis. ¿Quién valida el conocimiento social? ¿Verdad? Lo valida porque no lo valida el maestro del aula, que tiene la autoridad de maestro de aula. El conocimiento social lo validan los cientistas, lo validan los historiadores. Por eso les decía, ¿a quién traemos? Entramos, abrimos la puerta a historiadores diferentes, a perspectivas diferentes, y que exista en el aula ese cruce de voces. Y nuestra interrogación en ese momento es fundamental. ¿Por qué? Porque interrogamos un documento con la voz de ese historiador o con la voz de un protagonista, si son fuentes primarias o secundarias, ¿verdad? Interrogamos esa, ese, ese documento o a ese historiador, ¿sí? Entonces, ahí ya estaríamos en el plano de lo disciplinar, del campo específico, ¿verdad? Entonces, nuestras preguntas y nuestra validación o no, y las tomamos para problematizarlas, ¿sí? Entonces, otro asunto que dicen los autores es plantear el trabajo en clase en torno a una misma tarea, sin organizar subgrupos ni desarrollarse otras actividades. Es decir, tareas individuales, todo el mundo hace lo mismo. Las preguntas, este ejemplo que traía Rubén hoy, preguntas para responder con una breve exposición mía. Y además proscribir comportamientos en el aula, sobre todo cuando los niños cuestionan, ¿sí? Y de alguna manera, aunque suene fuerte la palabra, proscribimos. No, de eso no se habla, de eso no podemos hablar, ocurre con determinados temas. Bueno, no, esas son las voces que tenemos que traer a nuestra aula y el papel fundamental que juega entonces la interrogación, ¿verdad? Entonces, el aula es un contexto comunicacional, está claramente. Y ese discurso que elaboramos y esas preguntas que hacemos no pueden ser retóricas, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, tienen que tener determinadas características para yo obtener lo que quiero obtener. Es esto que dice Kasden, ¿no? Que deben además, el docente regula el flujo de comunicación con sus preguntas, ¿sí? Entonces, hay muchos elementos y cosas muy interesantes para trabajar, no nos va a dar el tiempo, pero les voy a pasar todo esto, porque es interesante leer cada uno de lo que dicen los autores. También refiere Bernstein, que es del 91, miren lo que les digo, a qué tipo de preguntas, orientadas hacia el proceso, orientadas a la precisión de ideas, ¿sí? Orientadas a la reflexión. Si yo mi aula, yo tengo un componente que digo, en mi aula se reflexiona todos los días y sobre cada cosa, indudablemente que mi interrogación va a ser orientada hacia la reflexión. Y la reducción de tanto dato e información, sino reflexionar sobre esa información.
pueden ser orientadas a revisar el propio razonamiento. Cuando hacemos una pregunta y vemos que silencio, pareciera que nadie entendió, puedo hacer una pregunta para revisar mi propio razonamiento. Es decir, ¿qué digo con esto? Y trato de reconstruir la pregunta porque estoy ayudándome a mí mismo, ¿verdad? Porque a veces cuando uno formula, lo hace tan espontáneamente, ¿verdad? Y del otro lado, el espejo siempre te devuelve, ¿no? El espejo que tenemos del otro lado, la pregunta que hice. Orientadas al análisis de posibles estrategias para resolver problemas, ¿verdad? Perdón. Entonces, hay infinidad de investigaciones sobre este asunto, y Perdón. hay autores que también mencionan, termino la idea y te doy, Luis, que somos mediadores con la interrogación, ¿verdad? Cuando nosotros interrogamos, estamos mediando entre el conocimiento, ¿verdad? Lo que queremos proponer didácticamente para que los niños aprendan, resultamos mediadores con nuestra interrogación. Sí, Luis. No, que incluso, por ejemplo, a mí me pasó, por ejemplo, en un concurso, en la clase, en la práctica, digamos, con los niños, que había llevado una crónica, y no había puesto, por ejemplo, no había dejado el, el- el autor de la crónica, no había dejado escrito de dónde lo había sacado y quién había sido el que había escrito. Entonces no podían los niños de ninguna manera ponerlos en situación de por qué se pensaba de esa manera en aquel momento, porque no sabían quién era, en primer lugar, y además porque tampoco estaba contextualizada la fuente. Entonces, es muy importante también que cuando uno lleva a la clase de repente una fuente, ¿sí? Histórica en este caso, los niños puedan decir, bueno, o uno les pueda preguntar, ¿ustedes creen que, o por qué pensarían así de los indígenas, o por qué pensarían así de la mujer en aquel momento, ¿no? ¿Se piensa igual hoy? ¿Hay alguna diferencia? O sea, depende también de la pregunta y depende también este, con las crónicas pasa mucho con los niños más chicos, ¿no? Ay, pero qué horrible, cómo pensaban eso y por qué les hacían eso. Bueno, no hay ni buenos ni malos, por ejemplo, en este caso, y además las crónicas permiten un poco más la reflexión y sacar a la luz un montón de visiones de diferentes vivencias de los niños del siglo XXI, que obviamente no tienen por qué entender las de la crónica de la época, ¿no? Bien, bien. Es bien importante lo que decís. También hay que tener cuidado en la interrogación, en el caso de las ciencias sociales y particularmente en historia. Yo siempre le decía a mis estudiantes de formación docente, no den saltos mortales con las preguntas. ¿Por qué? Porque a veces nos volvemos muy anacrónicos queriendo que los niños comparen su experiencia de hoy, su experiencia de vida de hoy, con lo que ocurría en el siglo XVIII, en el siglo XVII. Entonces, ahí tenemos que plantear preguntas que tengan que ver con el cambio de mentalidad. Es decir, hay distintas mentalidades. Bueno, para eso tenemos a Barran, que es nuestro mentor, digamos. El cambio de ideología, el cambio de mentalidad. La sociedad avanza. Entonces, ¿qué tuvo que ocurrir para, como pensaban en el siglo XVIII, que hoy pensemos tan diferente? ¿Qué cosa ocurrió en el trayecto? ¿Qué cambios existieron en la mentalidad de las personas? Porque además eso lleva a trabajar qué procesos políticos, económicos, sociales, que pueden ser revueltas, revoluciones, eh, ciclos económicos con altibajos. Es decir, también hay que trabajar con el niño y la interrogación en eso es fundamental,
cuál habrá sido el proceso de cambio en esas mentalidades, ¿no? De esas personas. Entonces, miren cuántas cosas se juegan en la interrogación, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que ya les hablé, que proviene del campo de la investigación social. La pregunta problema formulada por los alumnos y el maestro. ¿Cómo presentamos el tema, el problema? Estas son todas preguntas que nos tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Qué preguntas formulamos para problematizar? ¿Sobre qué? Sobre el conocimiento, ¿sí? Sobre determinadas estrategias, sobre la organización, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a organizar para indagar sobre este tema? ¿Cómo vamos a problematizar nuestro discurso, además, ¿verdad? ¿Cómo lo elaboramos y con qué propósito? Eso los maestros tenemos que pensar. Cuando elaboramos nuestro discurso, ¿con qué propósito es? ¿Qué queremos lograr, verdad, en ese momento? ¿A qué apuntamos con las preguntas? Tiene que haber como un objetivo, un propósito claro de yo hago estas preguntas, ¿para qué las hago? ¿Qué quiero conocer sobre esto, verdad? Esto tiene que ver, Ana Zavala, que posiblemente, indudablemente la conozcan, es un referente nacional muy importante, historiadora, pero básicamente estudiosa de la didáctica específica, en su caso de la historia. Hay un libro que les recomiendo que se llama Mi clase de historia bajo la lupa, ¿sí? Que es un libro que tiene unos cuantos años, creo que lo reeditó, que tiene que ver con los abordajes epistemológicos, pero además desde la didáctica, y tiene que ver esos abordajes con cómo preguntamos. Entonces, cuando hablamos de la epistemología disciplinar, pero también cuando hablamos de esta epistemología del aula, que yo sostengo, que en realidad es un concepto mío que lo acuño, y cada vez más, de que existe una epistemología del aula. Entonces, cuando nosotros tenemos un tema, un problema, ¿qué vamos a preguntar? ¿Cuál va a ser nuestra interrogación didáctica? Bueno, va a haber un abordaje informativo que yo quiero preguntar información. ¿Quiénes eran los aztecas? Voy a llevarlo un poco al aula y ¿quiénes participaron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? ¿Qué indígenas vivían en el Río de la Plata en el siglo XV, supónganse, ¿verdad? Ahí tenemos que mis preguntas apuntan a la información. Pueden también apuntar a un relato, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vivían los incas? Ahí yo estoy pidiendo que el niño relate algunas cuestiones. O preguntas sobre vínculos y relaciones causales. Ejemplo, ¿por qué vivían los incas en la cordillera y tenían un sistema económico, social y político muy particular, ¿verdad? Entonces, ese abordaje es de carácter informativo. El problema es que nuestras preguntas a veces nos quedamos solo ahí, en ese nivel informativo. Lo mismo pasa en geografía, ¿verdad? El abordaje operativo, ¿con qué tiene que ver? ¿Cómo yo reconstruyo esa lógica? Entonces, si los incas cultivaban en terrazas, bueno, ¿qué organización económica tenían? ¿Qué organización social tenían? ¿Cómo incidían sus modos de producción y sus medios de producción en las relaciones hombre-medio o también, y vamos más allá, con los asuntos de su organización política, ¿verdad? Cómo eran distribuidos a lo largo de todo el imperio, con razones de peso, ¿verdad? Para el Inca, ¿no? Es decir, para quienes estaban, y en el preincaico también, no solamente fue con la llegada de los españoles. Entonces, esa reconstrucción lógica tiene que ver con empezar a construir los por qué, los cómo y los cuáles, ¿sí? Un abordaje estratégico, que sería el más complejo en el caso de la escuela, sería una reconstrucción metodológica, ¿sí? ¿Qué significa eso?
ya iríamos tras cuáles son los paradigmas o las ideologías presentes en esa sociedad incaica y cómo extrapolarla a otras situaciones. Ahí, ¿verdad?, se requiere un nivel de abstracción un poco más alto. No quiere decir que los niños no lo puedan hacer, ¿eh? Ellos pueden reconstruir, el tema es extrapolar a otras temáticas. Entonces, analizar nuestro discurso, nuestra interrogación didáctica, tiene que ver con las interacciones sociales, con el uso que hacemos de ese discurso y de esas preguntas en el aula, en la situación comunicativa auténticas. Lo mismo que tenemos que tener, miren, hacer preguntas auténticas, también necesitamos tener situaciones auténticas, ¿sí? Acá les dejo una cita de Kasdan, que nos expresa, cada maestro, dice, en una escuela, cada maestro, cada escuela, cada persona tiene el control en el transcurso oficial de su clase. Un control que no es en absoluto negativo, sino positivo, ¿sí? Dice Kasdan, ¿verdad?, en educación. Eso quiere decir la influencia que tenemos con nuestro discurso en el aula, ¿verdad? Después acá les dejo también a Brist, que aporta la idea de conversación como un tipo de discurso oral dialogal que debe ser, ¿sí?, que se da en la inmediatez, es una práctica social. Tenemos que hacer un análisis crítico. Ustedes saben que esto es una línea de investigación y una línea teórica muy importante, el análisis del discurso. Bueno, tratemos de leer estos autores y pensar un poco más cómo elaboramos nuestro discurso. Es decir, vieron que acá trascendemos un poco lo didáctico y abarcamos, digamos, nuestro discurso global en el aula. Van Dijk, que ustedes lo deben haber estudiado muchas veces, también define este acto discursivo, y acá les traigo, para cerrar esto y comenzar con por lo menos un poco con el otro tema, que hay una organización secuencial del discurso, dicen estos autores, que tiene que ver con la tríada. Esta tríada, ¿con qué tiene que ver? Con que iniciamos con una pregunta. Ahí pueden ocurrir varias cosas. Puede ser una pregunta abierta, cerrada, que dé opciones, en fin. Pueden ocurrir silencios. Ahí también tenemos que dar tiempo a la respuesta, dar tiempo al pensar. A veces nos ponemos ansiosos y empezamos a alargar preguntas, y no damos tiempo al pienso. Pregunta de iniciación. Puede haber un silencio que puede leerse de muchas maneras, porque no saben qué contestar, porque no entendieron la pregunta, ¿verdad? Puede haber, pensemos en todas las razones por las cuales no hay respuesta. En el caso de que la hay, ¿qué tipo de respuesta es? La tomo para problematizarla, ¿sí? ¿Se entiende? La respuesta que me da el niño puede ser, como hoy decía Luis, la que yo quería y se cerró, ahí la tríada, o puede ser una que me da pie para repreguntar y problematizar lo que ese niño dice en función de lo que yo quiero llevar adelante. Y el otro componente es la retroalimentación. Me dan una respuesta y yo digo, bueno, retroalimento con otra pregunta, ¿verdad? O retroalimento con una respuesta que ayude a hacer base, digamos, para seguir construyendo el conocimiento que quiero, ¿sí? Entonces, ahí estamos trabajando sobre esta tríada que tiene como múltiples expresiones, pero estos autores le llaman así desde la lingüística, organización secuencial del discurso, ¿sí? Si nos grabamos, desgrabamos lo que decimos, van a ver cuántas veces iniciamos la pregunta y damos nosotros la respuesta. Todas las respuestas las damos nosotros. Y no existe una pregunta que abra el abanico para que los niños respondan, y ahí analicemos las respuestas. A ver,
¿Cuál vamos a validar? ¿Cuál vamos a cuestionar? ¿Cuál vamos a problematizar? Y cómo vamos a retroalimentar ese asunto, ¿verdad? Lo otro es la distribución de turnos. Eso también tiene que ver con nuestro discurso. Y cómo cuando interrogamos, decimos, bueno, ¿a quién le damos el turno? Lo que hoy decíamos, le damos a aquel que sabemos que va a responder rápido, o hacemos un parate para analizar todas las respuestas. Y eso no es, a veces uno cree, no puedo terminar sino el tema. Cambiemos un poco la cabeza con eso. Estamos analizando la temática, buscando respuestas, capaz que tenemos que seguir indagando para saber más sobre este asunto social, cual sea él. Entonces, y por acá les dejo algunos autores, algunos están en línea completamente, lo pueden encontrar sin problemas. La conversación coloquial de Brist, Kasden, el discurso en el aula, esto que les mencionaba. Este de Jorba, capaz que lo conocen. Este les va a servir para lengua, para todas las áreas. Se llama Hablar y Escribir para Aprender. Está en línea, así yo les dejo y ahora les voy a mostrar. Igual ponen Jorba, ¿sí? Hablar y Escribir para Aprender, y ahí les va a servir para absolutamente todos los temas. Hay de matemática, de lengua, las habilidades sobre todo, porque leer y escribir es transversal, ¿verdad? Ciencias naturales, particularmente lo de sociales, está en la página 101 que dice la construcción del conocimiento social y las habilidades cognitivo-lingüísticas, ¿sí? Bueno, Lidbing, como les dije, revisitar a Lidbing, y Palacios, claves para incluir, que les voy a sumar algo más de lo que les dije de este libro. Rosario, Sí, de Lidwin puse en el chat un link que está sobre las configuraciones perfecto. jerárquicas. Si encontrás, Luis, de Jorba, que lo vas a encontrar inmediatamente, Y encontré el de Ana Zavala, está en perfecto. PDF también. Sí, en general están todos en línea. Este es el que les digo, Luis, que es hábil, pero hábil, Declarante no. no, internauta, él encuentra enseguida. A ver si me lo deja compartir. Sí. Bueno, pero ahí, es ¿sí? Tiene mapas conceptuales, es de la editorial Síntesis, tiene infinidad de cosas que les van a venir muy bien, así que bájense eso. Hasta acá, colegas, preguntas. Yo sé que fui corriendo, pero bueno, acá Gabriela dice, estoy leyendo Furman, Enseñar Distinto, y está muy interesante, es así, sí. Entonces, céntrense en esto de enmarcar, ¿sí? En el problema y la problematización en ciencias sociales, que la interrogación es uno de los pilares, una de las herramientas más importantes para poder problematizar el conocimiento social, y de qué manera interrogamos, qué tipo de preguntas hacemos. Tienen a Anijovic también, y a Capelletti, que trabajan, Rubén ya les recomendó uno. Hay otro que se llama El arte de hacer preguntas, que también está en línea, que es un librito de bolsillo, pero que está bien interesante la clasificación de las preguntas. ¿Qué tipos de preguntas hacer y en qué circunstancias? ¿Sí? Perdón. Preguntas, colegas. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar al otro tema. Igual el de sociales, si les sale, yo creo que todos tienen elementos como, ¿verdad? Como para escribir. Pongan algún ejemplo, porque esto es didáctica, colegas. ¿Sí? A ver, Gabriela dice que tiene una pregunta puntual de filosofía. A ver si te la puedo responder. Dime.
Perdón que no activo la cámara porque Dale. estoy, No hay problema. estoy Dale. en un sitio público. Quería preguntar, la palabra sitio en el tema 1 está en cursiva. Yo, por más que he buscado, no encuentro si hay un autor que hable específicamente de eso. Porque en el otro tema, en el que aparecen en cursiva sujeto de la educación y sujeto en la educación, son como dos enfoques, por eso están en cursiva. Sin embargo, en el tema 1, el sitio de la interdisciplina para el desarrollo del pensamiento crítico, también sitio está en cursiva, pero no he encontrado ningún autor que hable así de eso. Claro, tú sabes que el tema de que esté en cursiva, en realidad se ve que es algo que decidieron para resaltar alguna cosa. En realidad lo que se pone en cursiva es cuando son palabras de otro idioma, ¿verdad? Es así, eso es estándar en la lengua. En ese caso, Gabriela, yo me atrevería a decir que cuando refiere a sitio, quiere decir el lugar que ocupa, la interdisciplinariedad. Me arriesgaría a decir que tiene que ver con eso. ¿Qué lugar ocupa? Sí, es el enfoque que yo le di, el lugar de la porque además hay otro autor que sí habla del lugar de la interdisciplina. Pero me quedó la duda de si no había algún autor que hablara específicamente de eso, y capaz que ustedes lo conocían, como acceden a mucha bibliografía. No, sabés que como sitio no he leído nada, pero me parece a mí que es para... A ver, hay otros autores, por ejemplo, que le llaman trabajar desde los bordes, ¿sí? Entonces, tiene que ver con los autores tratados, los autores que sostienen eso. El sitio creo que es el lugar que se le da, ¿verdad? Sería como en el aula o en las prácticas, o en fin, no sé. También está esto que te digo de trabajar desde los bordes, ¿verdad? Igual voy a buscar, Gabriela, y cualquier cosa te mando por correo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, bien. Vamos ahora brevemente, compañeros, no quiero además en esta media hora, no quiero quitarles sus tiempos, que además son cortos. Ahora empezó a llover acá. Parece que va a haber un fin de semana de lluvia. Bueno, bien, les cuento. Vieron que acá, tanto en inicial como en común, aparece, si bien no está referido a la misma cuestión, digamos que la temática tiene que ver en común con la moral, ¿verdad?, para la construcción de ciudadanía, y en el caso de inicial tiene que ver con la ética, miradas reflexivas para su articulación en los contextos educativos. Les recomiendo, colegas, que entren en YouTube y escuchen todas las conferencias y las entrevistas que aparecen de Adela Cortina, porque es una filósofa, ¿verdad?, de la Universidad de Valencia, es catedrática emérita además, es tan clara, tan concreta y tan bello como lo dice, y además ustedes lo tienen como referencia en la bibliografía. Les podía dar otros autores, Navarro, Rabossi, pero creo que con Adela Cortina ustedes, Sabater, yo qué sé, Ética para Amador, hay mucha cosa para leer, ¿verdad? Pero a mí me parece que sería interesante que ustedes miren todas esas conferencias que hay. Tiene varios libros, además, ¿verdad? Creo que alguno está en línea. Bueno, fíjense cómo la manera de expresar. La palabra ética es muy hermosa. Viene de ethos, que significa carácter. Hay una de las conferencias que trabaja esto. Todas las personas se forjan un carácter. Las instituciones se forjan un carácter, los pueblos se forjan un carácter. Nacemos con un temperamento, pero nos vamos haciendo por repetición de actos un carácter. Acá está mostrando como la influencia del contexto, ¿verdad? Nuestra vida, la de las personas, la de las instituciones y los pueblos, consiste, a fin de cuentas, en la forja de ese carácter que necesariamente adquirimos. De eso se trata la ética, de la forja de un carácter. Vieron que con unas palabras
muy interesantes, ya nos va diciendo de qué va el tema de la ética. Esta imagen, que siempre la trabajo porque me gusta, porque creo que también cuando hablamos de ética y sobre todo cuando hablamos de moral, siempre pensamos en un camino u otro, o caminos alternativos, ¿verdad? Creo que es una imagen que nos permite visualizar un poco por qué camino vamos, ¿no? A ver. Ya encontré a Jorba. Bien. Lo voy a poner acá en el chat. Perfecto. Sí, sí. Genial. Buenísimo. Gracias, Luis. Bueno, nos situamos brevemente, hago en esto, la escuela como espacio público donde se desarrollan 3 tipos de valores básicos, que son el de cuidado, de respeto y de valoración social, ¿sí? Hay autores desde la sociología, que Dubet, muchos trabajan esta cuestión, ¿verdad? Acá tengo otra imagen que nos sitúa un poco cuando hablamos de carácter, de ética, de moral. Si yo les pido ahora a ustedes, no vamos a tener tiempo, que ustedes den algunos datos, algunas impresiones sobre esta imagen, van a surgir muchísimas cosas que podemos intercambiar, analizar y reflexionar. En general, cuando la trabajo, dicen el bien y el mal, lo bueno y lo malo, ¿sí? Tiene que ver con esa como dicotomía entre una cosa y la otra. Acá les queda una de las entrevistas a Cortina, pero ustedes igual la ven en YouTube sin problemas. Y tenemos una interrelación de dimensiones, una dimensión sociológica y antropológica, una dimensión ética y una dimensión jurídica en la escuela, ¿verdad? Todas esas dimensiones nosotros están interrelacionadas. Volviendo a aquello que les planteaba ayer, ¿verdad? De los cruces, de las redes. Entonces, nos vamos a centrar en la dimensión ética, ¿verdad? Entonces, aquí aparece primero la moral. Voy tratando de hacer entre los dos temas, colegas. Refiere un conjunto, dice, de principios, preceptos, mandatos, prohibiciones, permisos, patrones de conducta propio de un colectivo o humano en una determinada época histórica, ¿sí? Entonces, acá nos sitúa en ética, me quedó acá, pero no va ahí, ¿saben? Refiere a esos principios morales que todas las sociedades a lo largo del tiempo desarrollan, como mandatos, como preceptos, también prohibiciones y patrones de conducta en función de valores, ¿sí? Que con ideales de una vida buena, ¿sí? Entonces, acá tienen a Adela Cortina y Martínez Navarro, que es el otro autor que les mencionaba. Existen 2 morales, la moral vivida, la que realizan todos los hombres comunes y corrientes y que tiene que ver conforme a actuar a determinadas reglas establecidas. Cada sociedad tiene sus reglas morales que tiene que ver con esa moral vivida, la de todos los días, la que pensamos en los hombres corrientes, que tiene que ver con actuar conforme a reglas. Por otro lado, tenemos la moral pensada, que es la reflexión que los filósofos realizan en torno al comportamiento moral, ¿verdad? Es decir, quienes hacen esa reflexión sobre el comportamiento moral, en este caso menciona a los filósofos. La ética es la reflexión filosófica de las razones que conducen a una persona a comportarse de manera moral en cualquier dimensión de la vida. Vieron que la ética tiene que ver más con la reflexión filosófica sobre cómo nos comportamos moralmente en alguna de estas dimensiones. Acá les recomiendo El arte de saber vivir,
de Sabater, o Ética para Amador, en algún momento que lo quieran leer, no les digo para el concurso, que está bien interesante, Ética para Amador. Sabater le explica a su hijo qué es la ética y qué es comportarse éticamente. Acá les agregué Ética Aplicada, ¿verdad? Que es un nuevo enfoque que surgió en Estados Unidos y que se vincula con situaciones concretas, porque esta temática, vieron que dice el de la ética, a situaciones contextuales, en la que se destaca la resolución práctica de controversias morales del ejercicio profesional, ¿sí? Si nos encontraremos a diario con problemas éticos y sobre todo con dilemas que se nos plantean en torno a la ética, ¿verdad? La ética aplicada tiene como campos de interés la bioética, que es una nueva rama, la ética profesional, la ética empresarial y la ética ambiental, y así ustedes tienen el autor que sostiene esta clasificación, ¿verdad? Después tenemos la deontología o listado de deberes. ¿Qué es el código deontológico? Es el que fija las normas y las sanciones. Nosotros no tenemos códigos deontológicos. Si, por ejemplo, lo tienen los médicos, los abogados. En algún curso que dicté para maestros ascriptores, me acuerdo que hicimos un ejercicio de hacer un manual deontológico para docentes, ¿sí? ¿Qué cosas entendemos nosotros que se pueden hacer y cuáles no estaría demasiado bien realizarlas? Supone un código con el que se facilitan procedimientos atendiendo a derecho, no porque a mí me gusta o no, sino atendiendo a derecho, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene sus normas morales de acuerdo a la sociedad en que vivimos, a la familia que dedicó la crianza donde nos criamos, es decir, todos tenemos nuestros códigos morales, ¿verdad? Bueno, acá les dejo también la diferencia entre moral, ética y usos y costumbres, ¿sí? Porque acá es bien interesante, porque a veces ¿saben qué ocurre? Se emplean como sinónimo, moral y ética. Sin embargo, no es lo mismo. ¿Sí? Vieron que acá dice, a menudo se usa el término ética como sinónimo de moral. ¿Sí? Acá tienen ustedes claramente estas distinciones entre moral, ética y costumbres. Se basa en el uso sistemático de la razón, la ética. ¿Sí? En el caso de la moral es más lo que a lo largo de los años las sociedades han acumulado, ¿sí? Y que se transmite de generación en generación, ¿sí? Bien, voy un poco rápido pues son menos cuarto y quiero decirles algo más. La bioética, ¿sí? Puede definirse como la ética de las ciencias de la vida, que está dentro de la ética aplicada, campo interdisciplinar, y se ocupa de los dilemas éticos. Es muy interesante trabajar con esto de los dilemas éticos. ¿Saben por qué? Porque permanentemente nosotros estamos rodeados de dilemas éticos en la escuela, sobre cómo accionar con una familia, con los niños propiamente dichos, ¿verdad? Con las autoridades. Permanentemente nosotros, aunque no nos demos cuenta, tenemos que resolver dilemas éticos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de cómo forjamos nuestro carácter, ¿verdad? Tiene que ver con eso también. Acá dice que compone un dilema ético, ¿sí? ¿Cuáles son los principios y normas morales desde la bioética? El principio de beneficencia, de autonomía, de equidad. Bueno, y esto acá son algunos conceptos que tienen que ver con cómo proceder éticamente, ¿verdad? La confidencialidad, por ejemplo, es uno de los elementos fundamentales, siendo maestros éticos. Acá
menciona además el autor de los fundamentos de la bioética, es una condición derivada de nuestro derecho a tomar decisiones, dice, ¿sí? Después ustedes léanlo con tranquilidad. Esta es mi pregunta, ¿qué involucra en nuestro hacer como maestro la ética? Este tipo de preguntas ustedes las pueden poner en su escrito, colegas. Me pregunto esto, ¿qué involucra este tema de nuestro hacer como maestro? ¿Qué hacemos con la información? Puede ser una de las líneas, con los datos, con las situaciones de cada uno de nuestros alumnos, ¿sí? Relación basada en principios y normas éticas y toma de decisiones éticas. Vieron que en el magisterio es muy común decir qué poco ético eso, ¿no? O fulano, por mencionar un colega, qué falta de ética que tiene. Es un dicho de moneda corriente. No sé si tanto nos ponemos a pensar qué significa ser ético, qué involucra, qué principios éticos tiene una persona, aunque les voy a decir, los principios morales pueden diferir de persona a persona. Ahora, las normas éticas, los principios éticos, ya que son una reflexión sobre la moral, deberían ser acordados esos principios éticos, ¿verdad? Es decir, la sociedad establece sus principios éticos, sin llegar a los mandamientos, ¿no?, de la Santa Biblia, pero la sociedad debe definir cuáles son sus normas éticas. Y en una profesión como la nuestra debería de existir un código deontológico que nos oriente cuál deberían ser los comportamientos éticos mejores o más importantes en nuestra vida profesional. Entonces, ¿qué nos demanda esto de pensar éticamente y actuar éticamente en los distintos escenarios en que convivimos? Acá está referido también al maestro comunitario, ¿verdad?, que tiene una implicancia muy importante en ese sentido. Surge de la práctica, tiene que ver con emplear un razonamiento ético. Dice que nos lleve a una decisión moralmente justificada y justificable. Eso es muy importante. Capacidad para discernir éticamente. Y además acá menciona lo del maestro comunitario, porque me pareció interesante traérselos, como facilitador para la toma de decisiones por parte de la familia, en el caso del maestro comunitario, pero de nosotros también. Si nosotros actuamos éticamente, con la protección de los datos de esa familia, de ese niño, que pueden abarcar aspectos clínicos, pedagógicos, personales y jurídicos, estamos actuando éticamente, a la familia le va a permitir también tomar decisiones informadas. Ese también es nuestro rol, ¿sí? Acompañar, facilitar a esa familia la toma de decisiones. Bueno, acá tienen las referencias bibliográficas. Les recomiendo particularmente Schuchmann, lo presté en una escuela y no llegó más a mis manos. Si tienen la posibilidad de comprárselo también, capaz que está en línea, no sé, es del 2013, Ciudadanía para armar. En la tapa tiene como una pirámide de cartas. Este autor es argentino, es excelente en cómo explica cómo armamos la ciudadanía en la escuela. ¿Sí? Ciudadanía para armar se llama. Aportes para la formación ética y política. Es un muy buen libro. No debe ser muy caro porque es un libro chico. ¿Sí? Bueno, entonces, acá Luis está poniendo absolutamente todos los links que consigue. Les recomiendo que se los copien. ¿Sí? Yo sé que le hemos dado, colegas, muchísima información, mucha bibliografía, pero bueno, ustedes harán la selección en función de lo que, ¿verdad?, crean que les falta o en fin. Entonces,
Lo que les voy a poner ahora, colegas, es un link, es breve, un formulario de respuestas, a ver qué les pareció este encuentro. Si ustedes quieren seguir participando de la fundación y recibir información, pongan allí. Los invitamos a que se adhieran. Odio pasar este dato, pero bueno, no hay más remedio. Adherirse a la fundación es simplemente con un mínimo de 200 pesos, o lo que ustedes quieran colaborar, porque es para volcar acá mismo, ¿verdad? Porque acá todos somos honorarios y bregamos por trabajar con todos los docentes del país, pero bueno, vieron que hay como gastos que cubrir, el pago del Zoom, en fin, todo eso. Mantener un poco una casa que tenemos en comodato, no la casa, el edificio, sino acondicionar para hacer cursos cuando venga la presencialidad. Así que invitamos a quien quiera recibir información y o hacerse adherente o socio. En la página tienen un link y allí lo van a encontrar. Y importantísimo que ustedes llenen este formulario, no les va a llevar más de 2-3 minutos, a ver qué les pareció el encuentro, qué sugerencias hacen, tanto de nosotros los ponentes como de las temáticas, si fueron de ayuda o no al concurso, ¿verdad? Todo este tipo de cosas nos orientan mucho para seguir en esto de acompañar, ¿sí? Así que en realidad tengo que dejar de grabar para ponerles el link que los tengo copiado en otro lado. Me gustaría escucharlos o si quieren por el chat con alguna expresión, o de lo contrario,